crimen, ¿no?, sigue creciendo y tienen aliados muy poderosos también dentro de la propia institución, porque lamentablemente, como dije, el problema de la corrupción se ha extendido en lugar de haberse reducido esos espacios. Estos problemas no solo no se han resuelto, sino que han aumentado. El ciudadano no está confiando pues en el policía, ¿no es cierto? Esto tenía y tiene que cambiar. Esta mañana estamos con Walter Albán Peralta. Walter, ¿cómo estás? Muy bien, y gracias por la invitación y la oportunidad, César. Hay un factor que le da particular interés a conversar contigo precisamente esta mañana. Tú en tu trayectoria profesional, no voy a decir larga porque ya es evidente, combinas dos roles en dos momentos distintos que pueden ofrecernos una mirada muy particular a los hechos de esta semana. Cumbre APEC, movilizaciones, policía endulzada con esta oferta de jurisdicción militar, policial, protectora. Tú has sido defensor del pueblo, pero también has sido ministro del Interior. En tu mirada, ¿qué sacas, qué extraes de esta combinación de sucesos, de estos nuevos lenguajes, de estos nuevos ofrecimientos, de esta manera de encarar a un personaje que encuentro fundamental en la definición de espacios ciudadanos, la policía? Yo creo que esto es un daño que puede todavía profundizar los problemas que ya existían en esta institución. Creo que durante mucho tiempo se descuidó a la policía a un punto extremo, ¿no? Probablemente porque el Estado estaba en su peor momento económicamente, recordemos el gobierno de Alan García, el primer gobierno, y había que enfrentar el terrorismo. No habían recursos para poder atender, ¿no?, las circunstancias por las que, digamos, habían recibido el encargo de enfrentar el terrorismo. Y esto hizo que no solo no les subieran los salarios, los sueldos, sino que no había logística y no había manera de atender a las víctimas, porque también murieron policías y habían deudos, ¿no?, familiares. Esto hizo que muchísimos policías pidieran su baja y se prohibieron las bajas. Entonces, allí nace pues esta situación que hemos arrastrado hasta la actualidad, porque se intentó romper, pero no se pudo, de este 24/24, una policía de medio tiempo que creo que en ningún otro país existe algo parecido. Creo que sobre esa base había que hacer una gran reforma y esto se ha intentado. Lo hicieron algunos antes de que yo llegue al ministerio, pero yo también traté de colaborar, contribuir con ese propósito. Primero, de regresarla a la dedicación exclusiva, pero por otro lado, encontré una dimensión de corrupción impresionante en esta institución. Hay buenos policías en todos los rangos y yo tuve la oportunidad de trabajar con varios de ellos. Y por eso teníamos una propuesta que era muy clara. El volver a la policía a su dedicación exclusiva hacía que se aparten muchos precisamente de vínculos hasta con organizaciones criminales, ¿no es cierto? Y fortalecíamos así a una institución que requería de mejorar remuneraciones, cosa que se hizo durante el gobierno de Humala durante los 5 años, ¿no es cierto?, como una condición para esa dedicación exclusiva, pero también había que hacer una gran depuración que ya no se llevó a cabo, y por otro lado se le pudo en aquel momento dotar por lo menos de unas mejoras, ¿no?, en infraestructura, logística, cosa que creo que se ha truncado después, ¿no? Los últimos vehículos que creo que se compraron para patrullaje, por ejemplo, fueron en aquella época y ya esto no se ha renovado. Tengo la impresión de que además de otra vez haber caído en este descuido, se ha afectado anímicamente a esta institución. O sea, los que querían a su institución, los que querían fortalecerla y erradicar de la misma a gente que no debería permanecer en la policía, bueno, mucha pudo regresar por mandatos judiciales y por actuaciones como la del actual ministro del Interior, que precisamente tenía como patrón de causas a las cuales defender era la vuelta a la institución de gente que no debería haber regresado. Pero esa es la gente que después de que comenzó el gobierno de Castillo han sido promovidos más bien en varios casos a hacer los comandos de la institución.
Bueno, anímicamente entonces esto es fatal, ¿no? Entonces el descuido que hay de la policía, esta corrupción que no se termina de poder enfrentar, esta forma de darle el mandato a quienes son, digamos, los aliados del régimen político en turno, termina aplastando las posibilidades de contar con una policía que pueda sentirse identificada al servicio de la ciudadanía. Y lo que ahora están haciendo es más bien convertirla en una fuerza represiva, ¿no? Cada vez más se acentúa algo que es muy negativo, pretender que la policía es como si fuera una de las Fuerzas Armadas. No, no es así. El trabajo policial es muy diferente y es más, creo que se descuidó muchísimo y para estas épocas es parte del problema también lo que tiene que ver con la investigación policial. Una policía como antes fue la policía de investigaciones, ¿no es cierto? No todo es orden público, pues hay también que investigar delitos y eso es lo que tenemos hoy día como un déficit enorme. Un montón de puntos de agenda, creo, solo lo remarco para retomarlo luego, la relación policía-ciudadanía parece en esta ecuación que has planteado clave, ¿no? La policía tiene que mirar a las personas que son a las que hay que cuidar. Pero mencionaste la policía de investigación. Pero no solo mirarla, César. Claro. La alianza entre ciudadanía y policía es indispensable cuando se tiene que enfrentar una criminalidad como la que tenemos hoy día en el país. Por ejemplo, creo que tú lo recordarás también, en mi infancia yo recuerdo un agente de policía en la esquina del barrio en el que yo vivía. La policía caminaba las calles. Yo no sé hace cuánto no veo policías caminando en las calles, y no sé tú, pero yo debo confesar que no conozco el nombre del comisario del distrito en el que vivo. No, y además tampoco hay suficientes comisarías. Los distritos que más han crecido en Lima en las últimas décadas están prácticamente solo que menos policías tienen. Con algunos, digamos, contingentes policiales absolutamente imposibilitados de hacer ese patrullaje que es tan importante. Pero además hay organizaciones de sociedad civil que tienen que estar vinculadas estructuralmente a la tarea policial y esto también, por supuesto, con las municipalidades. Pero nada de esto, que es una tarea más bien en positivo, ¿no es cierto?, preventiva del delito, se ha desarrollado ya en los últimos años. Creo que la policía se está replegando y ahora solo vemos policías pues con escudos, con, digamos, armas no letales y en algunos casos también letales, ¿no es cierto?, para reprimir, para reaccionar frente a lo que es natural que se produzca en esta etapa, es la protesta ciudadana. Creo que más bien el crimen, ¿no?, sigue creciendo y tienen aliados muy poderosos también dentro de la propia institución, porque lamentablemente, como dije, el problema de la corrupción se ha extendido en lugar de haberse reducido esos espacios, ¿no? Pero mira, desde tiempos de Odría, los años 50, si hay tres, vamos a decirles burocracias provisionalmente, que se expandieron a lo largo del territorio, fueron la de salud, la de educación y la de orden interno, policías. Probablemente la judicatura fue de las que menos crecieron en los años 50 a 70 en adelante. Quizás en la representación que muchas de las personas tienen en el país del Estado, la comisaría ocupa un espacio central. Puestas así las condiciones, ¿qué necesitaríamos para empezar a generar desde la sociedad, desde los lugares en que vivimos, espacios de intercambio con la policía que debe cuidarnos? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos impide tocar la puerta de una comisaría y pedir presentarnos con el comisario? No hay confianza ciudadana. Pues, cuando yo llegué al ministerio a fines del año 2013, ¿no?, pude advertir que el problema de la extorsión, por ejemplo, ¿no?, era muy alto, muy fuerte. Había una situación que ya se podía percibir con toda claridad, sobre todo en determinados lugares del país. Tuvimos un trabajo más focalizado en ese momento en el norte, entre Chiclayo, Trujillo, ¿no? Y la verdad es que era la desconfianza ciudadana
para con las comisarías, la policía, era enorme. ¿Por qué? Porque había una serie de problemas que explicaban deficiencias en el trabajo de la institución policial que no fueron lamentablemente corregidas. Hubo algunos intentos, por ejemplo, durante la gestión anterior de mi colega Wilfredo Pedraza, trataron de hacer lo mínimo que es conveniente hacer en cualquier policía en el mundo. Tú tienes que rotar, no puedes dejar que permanezcan permanentemente, ¿no es cierto? Que permanezcan, perdón, en el mismo lugar. Y esto ocurría porque no se hacían los desplazamientos, las rotaciones necesarias. Pues entonces se hizo un esfuerzo, ¿no? Eso tenía un costo, evidentemente, pero luego, por mandatos judiciales, fueron regresando los que habían sido desplazados con todo el costo que eso suponía, con familia, etcétera, y fueron otra vez, ¿no? Transferidos aquellos que habían ido a reemplazarlos. En otras palabras, no se pudo rotar a la policía en estos lugares que claramente en muchos casos tenían vínculos con organizaciones criminales, por esta dedicación a medio tiempo, ¿no es cierto?, del 24/24, que era algo que había que erradicar, como digo, y finalmente creo que hasta ahora está vigente, ¿no? O sea, una policía a medio tiempo, en buena cuenta. Tengo la impresión de que estos problemas no solo no se han resuelto, sino que han aumentado, ¿no? Definitivamente, en aquella oportunidad, por ejemplo, hubo que encuartelar a los que egresaban de la escuela de policía para ponerlos a disposición de nuevos comandos que se ocupaban de estos territorios, pero decían que no confiaban en la propia policía que estaba allí, ¿no es cierto? Bueno, esto es muy grave. Mucho. Hemos llegado a esos extremos, y te estoy hablando pues del año fines del 2013, 2014, ¿no? Erradicar el 24/24 era fundamental, porque de esa manera ya una buena cantidad de personal policial que no debería estar en la institución se iba a ir sola, porque más ganaban por fuera que dentro. Y el resto había que hacer una depuración a fondo, pero con un acuerdo político en el país que lamentablemente no se generaron las condiciones para poder obtenerlo, ¿no? Es que tengo la impresión que este es un espacio en el que estamos arrastrando demasiados mitos y demasiados silencios, ¿no? Corrupción policial, por ejemplo, hablabas de extorsiones de barrio, no de estas grandes, sino de esa cotidiana, el no te pido licencias a cambio de 20 soles y cosas de ese tipo. Hombre, son cosas que no denunciamos. Y Así es. tú dices, desconfianza de la policía. De varias maneras la policía es la cara de la autoridad en muchísimas zonas del país. La ciudadanía no es ciudadanía sin una autoridad al frente. Si desconfío de la autoridad, estoy desconfiando o no abriendo espacio para la propia construcción de mi ciudadanía. Rompemos esto, Walter, o nos quedamos sin la unidad básica de relacionamiento de la ciudadanía, que es esa autoridad. Ahora, corrupción es una cosa, confianza, espacios, rotación. Yo te voy a confesar que desconfío mucho de las rotaciones indiscriminadas, ¿no? Porque encuentro en las rotaciones un vehículo que evita la construcción de una relación permanente de legitimidad. Y me sigue pareciendo, aunque esto suene algo subjetivo, que la legitimidad requiere siempre respeto, conocimiento, visibilidad, un tiempo para poder saber que tú eres mi comisario y yo soy un ciudadano al que tú tienes que proteger. Ahí encuentro un problema, pero lo que más me alarma es esta referencia que haces al 24/24. Yo no me podría imaginar un juez de la República que sea juez cada 2 días, ¿no? O un fiscal a medio tiempo que en el otro medio tiempo pues sea abogado privado. Eso no me funciona. Y me parece tan parecido a esto que ocurre con los médicos, que a ratos están en las clínicas y a ratos en los hospitales, que se me escarapela el cuerpo de no notar que tenemos que empezar por ahí. O sea, no tendríamos que estar reclamando una policía profesional que se instale de cara a la ciudadanía. Pero por supuesto. Ahora, yo lo que te decía respecto a la rotación, no es pues que todos al mismo tiempo tienen que ir a otro lado. No, lo que pasa es que no debe haber un afincamiento, digamos, permanente, ¿no? Tiene que haber una rotación que progresivamente hace que se produzcan cambios en cada lugar. Esto es lo sano, esto es lo que conviene para evitar precisamente de que haya demasiado contacto con organizaciones criminales. O sea,
así como los médicos están más expuestos, ¿no es cierto?, a contraer enfermedades, etcétera, sobre todo quienes atienden en hospitales públicos, a gente que está imposibilitada de acudir a las clínicas, etcétera. Bueno, pues la policía también está expuesta y eso hay que cuidarlo. Ahora, no me cabe la menor duda de que a la larga lo que ha venido ocurriendo es que precisamente la ciudadanía entra en desconfianza con esa policía. Han sido, digamos, es impresionante lo que yo encontré en aquella época en ciudades como Trujillo, por ejemplo, donde mucha gente era extorsionada y que no acudía a la policía porque muchas veces decían, iban ahí y luego los estaban llamando, estás acudiendo a hacer la denuncia, ¿no es cierto? Es decir, estaba tan contaminada esta situación que ya el ciudadano no está confiando pues en el policía, ¿no es cierto? Esto tenía y tiene que cambiar. La relación entre el policía y la ciudadanía tiene que ser muy cercana, de confianza. Eso se ha perdido, creo, en gran medida y se ha acrecentado el problema en las últimas décadas. Hoy día cuando uno ve a la policía la ve reprimiendo, ¿no? No la ve en alianza con la ciudadanía, trabajando en proyectos comunes con las municipalidades, etcétera, que es como debería actuar la policía que antes llamábamos Guardia Civil, ¿no? Porque claro, también tienen a cargo el orden público, pero no solo el orden público, y lo que está pasando es que eso es más bien ahora lo que pareciera movilizar, ¿no?, a quienes tienen la conducción de esta institución. En el fondo, yo creo que todo lo que fue la tarea de investigación policial, por ejemplo, se redujo de tal manera que cuando yo ingresé al ministerio el año 2013, en noviembre del 2013, teníamos la urgencia de contratar a la policía que venía de la antigua Policía de Investigaciones, ¿no?, una vez que ya se jubilaban, para que permanezcan en el servicio, porque no había quien supiera cómo manejar las investigaciones. Y hoy día, con la criminalidad que tenemos tan extendida en el país, precisamente ese es el tipo de policía que tenemos que fortalecer, crear, que tengan incluso lo que hoy día la policía moderna tiene para poder hacer frente a la criminalidad. Pero una policía anímicamente, digamos, baja, con muy pocos referentes institucionales que puedan contribuir a cambiarles esa perspectiva, cuando no hay una logística suficiente para poder actuar, cuando además ya otra vez el problema de las remuneraciones y todo que encontró, digamos, el gobierno de Ollanta el 2011, porque es allí recién donde se inició un programa de incrementos, tanto en el básico como en asignaciones especiales, que pudo permitir o creó las condiciones para volver a la policía a una dedicación exclusiva, ¿no es cierto? Eso comenzó el 2012, ¿no es cierto?, y continuó hasta el año que terminó ese gobierno. Eso se ha descontinuado. Ya no ha habido mayor preocupación por mejorar las condiciones salariales, condiciones de trabajo y la logística, como mencionaba antes, de la institución policial. Pero si además mantenemos otra vez, porque se llegó a reducir el número de policías que estaban en este 24x24, pero luego las políticas que debieron encaminarse a consolidar eso y hacer una depuración a fondo dentro de la institución fueron dejadas de lado, ya no podemos esperar que los cambios se puedan producir milagrosamente, ¿no? Me gusta esa idea de pensar a la policía por estamentos o por estancos, ¿no? De un lado, los cuerpos especiales, dijiste, control de orden público, manifestaciones y estas cosas, donde hay muchas cosas que cambiar también, ¿no? Digamos, entrar en la lógica de una policía que protege a manifestantes, no que los agrede, claro, que los contiene razonablemente, pero no con agresión. En estos días se puede apreciar que sale la gente a protestar, pero tratando de mantener el orden, que no se produzcan pues incidentes violentos, pero la policía está más bien como a la preparada para poder reaccionar y de hecho, violentamente, y de hecho se han producido algunos casos, esperemos que no muchos y que no haya más en estos días,
pero de los cuales se puede evidenciar de que otra vez la reacción es más bien desproporcionada, Pero ¿no? está reforzando ahí ese chip de policía contra ciudadanos y creo que eso es negativo. Ahora tú Pero dejabas... perdón, es que Sí, no podemos dejar de lado lo no. que pasó, ¿no? A la caída del gobierno Diciembre de 22, Castillo. verano 23. O sea, ahí Exacto. hay se impresa una cuota muy dura de... Claro, y en lugar de resolver este tema o contribuir a una solución, ¿qué está haciendo, por ejemplo, el Congreso? Pretender ahora Reforzarlo. de que todo vaya al foro privativo, ¿no es cierto? Claro. El gobierno está buscando concertar eso. O sea, están buscando que sigan actuando igual y más bien sustraerlos de la jurisdicción ordinaria. Es volver al país a décadas atrás. Claro, es que la narrativa que se está imponiendo desde el gobierno y de la mayoría en el Congreso, el enemigo no es la criminalidad organizada, No, es el manifestante. así es. Pero tú rescatas este espacio que está vacío, el de la relación ciudadanía-comisaría, el más propio a nuestra convivencia, ¿no? Un espacio en el que se puede crear confianza, porque incluso físicamente la comisaría está ahí, solo que no estamos tocando la puerta, solo que el comisario no está saliendo a caminar por nuestros barrios, que es algo que creo que tendría que empezar a pasar. Pero mencionaste un ítem más, la policía de investigaciones. Hasta el primer gobierno de García, la policía de investigaciones era un estamento propio, diferenciado de la Guardia Civil. Totalmente. En América Latina, compartirás esta observación conmigo, lo normal es que las policías de investigaciones, los cuerpos de investigación policial, estén separados de los cuerpos de vigilancia y seguridad. ¿Fue una buena idea entremezclar a la policía de protección y seguridad, la antigua Guardia Civil, con la de investigaciones? Definitivamente no. En mi experiencia creo que lo único que tenían en común era el nombre policía, ¿no? Pero son funciones tan distintas. Recordemos, lo que era la policía de investigaciones no usaba uniforme. Porque ellos tenían que estar permanentemente, digamos, mezclados con la gente común. Era parte de su tarea, ¿no? Y esta gente muchas veces, o sea, este personal era entrenado para infiltrarse en las organizaciones criminales, ¿no? Como para poder tener información de primera fuente, etcétera. Es otra lógica, es otra forma de actuar. Necesitan tener y contar con recursos muy distintos a los que corresponden a la Guardia Civil, como la llamábamos en ese entonces. Y yo creo que esta fusión ha sido realmente, digamos, una mala decisión porque ha confundido roles y ahora tenemos a una policía que, bueno, No viste sabe qué le uniforme toca hacer. y que mi impresión, ¿no? Lo que ha dominado a lo largo de todas estas décadas, ya desde que se produjo el cambio, la institución cuya racionalidad ha sido más bien la que ha tomado el control es la Guardia Civil. O sea, la Policía Nacional de ahora está mucho más en la cuestión, en el enfoque de orden público que en el de investigaciones. Eso no es bueno y sobre todo en momentos en los que vivimos ahora, la criminalidad está organizada y ha crecido y tiene vínculos muy claros con actividades ilícitas que generan enormes recursos. Esa criminalidad ha avanzado al punto que tiene contactos evidentes hasta en el Congreso de la República, ¿no? Entonces no estamos preparados. Pero ¿qué es lo que gobiernos que no tienen una política sobre este asunto, ¿a qué acuden? Acuden a la represión. Y entonces la Guardia Civil, que antes era también quien acompañaba al ciudadano, protegía, etcétera, ya no se le percibe igual. Ahora es más bien como una fuerza represiva, ¿no? Porque tiene que cuidar el orden público. Yo no niego que esta sea una función, pero si no hay lazos, si no hay vínculos, si no hay confianzas, entonces esto tiende a retraerlos y por eso es que muchos creen que la policía debería actuar como actúa la Fuerza Armada. La Fuerza Armada está preparada, formada para actuar contra el enemigo. No es la situación de la policía que más bien debería servir a la ciudadanía. Y claro, una parte de ella en este momento tiene o tendría que ocuparse de investigar a las organizaciones criminales. Pero ¿qué hacemos si al interior de la propia policía hay una gran cantidad, no sabemos cuánta, ¿no es cierto?, que está vinculada a estas organizaciones criminales? Que yo creo que por eso el problema del 24 por 24 no era solo una cuestión de debilidad, porque obviamente
quien no puede dedicarse 100% a la institución no está en capacidad física ni mental de poder hacer frente a la tarea que tienen por delante. Pero el problema más grave es que si en la propia situación policial hay pues una cantidad impresionante de gente que está vinculada a esas organizaciones criminales, pues es evidente que esa institución no puede cumplir adecuadamente sus funciones, ¿no? La policía, un espacio que tenemos que volver a llenar de contenido. Al final del día hay un policía cerca de sus casas. Al final del día hay una ciudad junto a sus comisarías. Un espacio en el que hay entonces que pensar. Muchas gracias, Walter, por esta conversación. Gracias por la invitación, César.